Gourmet. La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. 8:42 de la mañana, ya está con nosotros el profesor Aarón Olmos. Él es economista, docente, investigador y también director de Olmos Group. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Profe, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros, profesor. A ver, Roberto Enríquez, quien es candidato a las primarias opositoras por el partido COPEI, bueno, ha presentado su propuesta económica, ¿no?, de cara a los proyectos que tiene si gana la elección primaria, y habla en el ámbito económico de una propuesta que nos resulta familiar y de hecho fue un tema sobre el cual comenzamos a hablar la semana pasada. Él propone, entre otras cosas, cerrar el Banco Central de Venezuela, sustituir, poner allí una junta económica, y habla así de dar el primer paso hacia un nuevo modelo económico que podría acabar con la inflación. Él incluso pone plazos, habla de 30 días. Obviamente digo que suena familiar esta propuesta, porque en Argentina algo similar ha hecho Javier Milei, y no es de extrañar porque uno de los asesores económicos de ambos representantes políticos es el economista estadounidense Steve Hanke. Pero ¿cómo ve esta propuesta usted, profesor? De hecho, bueno, citan algunos ejemplos exitosos en los cuales la eliminación del Banco Central ha sido una buena opción. Hablan, por ejemplo, de Lituania, pero uno se pregunta, ¿esos escenarios se pueden extrapolar a lo que ocurre en Venezuela? Sí, bueno, fíjate, de hecho el profesor Steve Hanke tiene bastante cantidad de tiempo a través de su cuenta de redes sociales, principalmente lo que era antes Twitter, ahora X, generando opinión sobre la situación de Venezuela y otros países, sobre todo recomendando la aplicación de una junta cambiaria, una junta monetaria, un currency board, como se le llama en inglés a esto, para el caso de Venezuela, ¿no?, como una de las opciones que para él es más coherente para eliminar la inflación de tajo, ¿no? El problema con esto es que, bueno, como he sabido, cuando se asume una junta monetaria, un currency board, y se cambia la moneda, básicamente las funciones del Banco Central desaparecen, y bueno, pues ya deja de ser prestamista de última instancia. La política monetaria gira en torno a preservar la oferta de el dólar en este caso. Y bueno, sí, efectivamente esto eliminaría una gran cantidad de problemas de cuajo, ¿no? Lo cierto es que en Venezuela, no solamente este candidato para las primarias, en otros momentos del tiempo, que recordemos que la historia de Venezuela con la inflación y la hiperinflación es de larga data, se ha propuesto en varias oportunidades, sin embargo, no necesariamente ha calado, ¿no? Si bien ha sido exitoso en algunos espacios, ¿no?, tiene, por ejemplo, cierta cantidad de detractores precisamente por la fuerza que perdería a nivel de la política monetaria y cambiaria, que básicamente esto estaría solamente restringido, como dije hace unos minutos atrás, al tema de preservar la oferta de divisas, la fuerza que perdería entonces un banco central, ¿no? Para algunos, buena parte de los problemas que tenemos como país también provienen del Banco Central, ¿no? Y es un poco lo que sostiene Javier Milei, diciendo que de alguna manera implosionar o quitar el Banco Central también quitaría el problema del exceso de pesos argentinos, ¿no? Pero hay otras visiones en las cuales el desarrollo de una política económica coherente a nivel de coordinación macro tendría mucho más sentido. Profesor, pero ¿qué diferencia hay entre tener un banco central y una junta monetaria? Además, bueno, y tomando en cuenta todo lo que usted señala, la solución a la hiperinflación o a la inflación es eliminar el Banco Central, ¿o pasa por muchas otras cosas más? Uh-huh. Mira, tú puedes tener, por lo menos el caso de Panamá, ¿no? El caso de Panamá tiene un banco nacional, ¿no? No necesariamente es el Banco Central, tiene funciones de Banco Central para algunas cosas, ¿no? En algunos países que han aplicado este modelo, esta estructura, simplemente el Banco Central se reduce pues a una institución financiera que de alguna manera regula y trata de mantener la circulación de estas divisas, ¿no? Buena parte de las tomas de decisión se darían en manos de esta junta cambiaria, junta monetaria. Tendríamos un grupo de expertos que deberían estar manejando de manera consistente esta cantidad de esfuerzos que se hace para mantener entonces
la divisa. Hablar de un tipo de cambio no tendría mucho sentido porque la moneda ya sería el dólar, ¿no? Y todo estaría fijado en dólares, ¿no? De alguna forma, la inexistencia de un banco central quizás no sería tan complicado siempre y cuando el gobierno de este país que asuma esta medida sea capaz de garantizar una gran cantidad de divisas, ¿no? Cosa que por lo menos en el caso nuestro, si eso se intentara hacer, pues para poder llevar esto adelante, quitando sanciones y muchas otras cosas, tendríamos que incluir en eso unas solicitudes de crédito amplias, ¿no? Muy amplias, una buena cantidad de miles de millones de dólares para poder cubrir y suplir la gran demanda que tiene el mercado nacional de divisas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto no es solamente colocar dólares y tratar de llevar una junta con un grupo de personas expertas, sino que hay toda una triangulación con el sector productivo y poder a nivel financiero garantizar el valor de esa divisa, porque incluso Venezuela es un país tan particular que hasta la propia divisa pierde poder de compra en el mercado interno, ¿no? Sí. Eso es algo que yo creo que en otros países mucha gente no se ha paseado, ¿no? Pero aquí pasa. Bien. Y de hecho te iba a preguntar, para hacer esto tiene que haber un entramado institucional también, más allá de medidas solamente económicas, debe haber toda una infraestructura que ampare a un gobierno o a un Estado principalmente sobre una toma de decisión de este tamaño. Totalmente. A nivel institucional, cambios en las normas, cambios en las leyes, cambios en la Constitución, resoluciones del ente emisor, adecuación de los sistemas financieros, sistemas contables, ¿no? Todo esto tiene que venir en un proceso que no necesariamente va a ocurrir en 2 días o en 30 días, como tú comentabas que decía este candidato a las primarias. De hecho, el mismo Milei en una entrevista comentaba pues el hecho de que entre 9 meses y 24 meses pudiese tardar la conversión de la economía argentina al dólar, ¿no? Estamos hablando quizás de, 9 meses o 2 años. Entonces es un proceso que va a tomar cierto tiempo en dado caso, y lo cierto es que, si bien va a prevenir una cantidad de distorsiones, en algunos casos no hay vuelta atrás, ¿no? Ya después que asumes el dólar, se queda el dólar y esa es la moneda de curso legal del país, como hemos visto en algunos países que lo han instaurado. No es que generan cierto nivel de equilibrio y se devuelven entonces a su moneda inestable, ¿no? Sino que dejan ya esta moneda y simplemente la economía gira en torno a la misma. Escuchan al profesor Aaron Olmos, él es docente, investigador, economista, director de Olmos Group. Dentro de todo este modelo, profesor, y también tomando en cuenta la situación por la cual atraviesa el país, sí, se habla de aumentar la producción, de atraer la inversión extranjera, pero ¿cómo lograr, por ejemplo, un sistema bancario solvente? Además, ellos hablan que partiendo de un modelo de este tipo se pueden aumentar en un año las reservas internacionales. ¿Eso es posible en un escenario como el que hoy vive en Venezuela? ¿Cómo hacer para que esas reservas internacionales aumenten? Para tú poder elevar las reservas internacionales tienes que generar excedentes desde el punto de vista del flujo de divisas que lleguen al país, producto de las actividades económicas que el país entero hace vía exportación tradicional y no tradicional, ¿no? Y para tú poder hacer esto tendríamos que recordar los datos que recientemente con Industria revelaba la semana pasada sobre el estado del arte del sector industrial venezolano, ¿no? Donde para tú poder de alguna manera impulsar la actividad económica del país, primero tienes que voltear y ver a tu sector industrial. Entonces, para tú poder garantizar un incremento en las reservas y poder garantizar estabilidad y fortaleza de la economía para poder entrar en algo como esto, tienes que hacer crecer tu industria, tu empresa, tu sector comercio y los servicios, cosas que por lo menos ya prácticamente terminando el mes de agosto no estamos viendo como parte de alguna política económica. Entonces, si bien son cosas que se pueden hacer, no son cosas que se pueden hacer en 30 días, en 45 días, en 2 meses. Es algo que tiene que sumar la voluntad de muchos agentes económicos, las fuerzas vivas de la economía, tener una determinación seria para que esto pueda llegar a funcionar. Y cómo no se puede ocurrir, pero para tú poder hacer crecer esas reservas tienes que trabajar y tienes que rescatar tu aparato productivo. Y hablando de la figura como tal del profesor Hank, que es asesor de Enríquez y de Milei,
Obviamente, bueno, usted ya lo señalaba, ha estudiado profundamente fenómenos hiperinflacionarios, de hecho lo llaman el doctor del dinero, fue quien creó el índice anual de la miseria, pero bueno, ¿cuál es la experiencia, el respaldo que pudiese dar tener a un economista estadounidense como Steve Hanke detrás? Bueno, él ha formado parte de las juntas monetarias de una buena cantidad de países que han aplicado esto con éxito, ¿no? Y bueno, como tú bien lo dices, es un académico que se ha dedicado a estudiar estos problemas. Buena parte de su investigación gira en torno a la aplicación de estas medidas para solventar de raíz pues estas situaciones, y efectivamente pues tiene en su haber elementos que puedan garantizar que lo que dice, hace, estudia, investiga, efectivamente tiene resultados, siempre y cuando tenga el compromiso de los países donde lo llaman, ¿no? Porque en definitiva nada hacemos aplicando algo de este estilo si en definitiva entonces vamos a seguir haciendo lo mismo luego a nivel de las políticas económicas. O sea, no es tanto cambiar una moneda, es cambiar la moneda y cambiar la actitud y la visión que se tiene con respecto a la economía del país, donde elementos como la corrupción, el desvío de fondos, las cuentas claras, son elementos que algunos tienen que desaparecer y otros tienen que estar. No puede haber opacidad estadística. O sea, hay una cantidad de factores que tienen que comprometerse el país para que efectivamente esto funcione, y esto pasa inclusive por el saneamiento y el cambio del aparato público nacional y las fuerzas vivas y los poderes que hay en esos países. Entonces mucho más que crear una junta monetaria, y hasta un tema de cultura en todo esto. Totalmente, cultura en todos los niveles, a nivel de los servicios, a nivel industrial, a nivel empresarial, a nivel ciudadano, a nivel del sistema financiero. Es una adecuación completa, ¿no? Y una limpieza de las estructuras y los espacios para que el país pueda de alguna manera poder mantener esto en buen sentido. Profesor, como siempre, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Un abrazo y que tenga feliz día. Gracias, Aaron. Feliz día. Un gran abrazo. El profesor Aaron Olmos con nosotros, economista, docente, investigador, director además de Olmos Group. @Aaron Olmos 1, si lo quiere seguir, @Aaron Olmos 1. 8 de la mañana con